Preguntas a responder por esta guía. 1. ¿Cuáles son los factores de riesgo para la neumonía adquirida en la comunidad, NAC, en los niños? 2. ¿Cuáles son los datos clínicos útiles para el diagnóstico de NAC en los niños? 3. ¿Qué pruebas diagnósticas pueden apoyar el diagnóstico del paciente con NAC? 4. ¿Cuál es el tratamiento farmacológico en un niño con NAC? 5. ¿Qué medidas no farmacológicas son útiles en el tratamiento del NAC? 6. ¿Cuál es el tratamiento farmacológico de segunda elección para la falla del tratamiento de antibiótico? 7. ¿Cuáles son los criterios clínicos para referir al paciente con NAC al segundo o tercer nivel de atención según el caso? La neumonía es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en niños menores de 5 años. Se estima que ocurren, en promedio, 0.29 episodios por niño al año en países en desarrollo y 0.05 episodios por niño al año en países desarrollados. Es decir, suceden 156 millones de nuevos episodios al año en todo el mundo, de los cuales 151 millones de episodios corresponde a países en desarrollo. Entre el 7% al 13% de los casos son graves como para poner en peligro la vida y requerir hospitalización. Rudan, 2004, Williams, 2002. En México, ocupa la 9ª causa de muerte con una tasa de 23.4 por 100.000 habitantes. Los factores de riesgo conocidos son: falta de lactancia materna exclusiva, desnutrición, contaminación del aire en locales cerrados, bajo peso al nacer, hacinamiento y falta de inmunización contra gérmenes causales de neumonía. Los agentes causales más frecuentes varían de acuerdo con la edad, sin embargo, la mayoría de los casos ocurren por virus. El periodo de contagiosidad es variable y el mecanismo de transmisión es por contacto directo. El diagnóstico de la neumonía es fundamentalmente clínico. La Organización Mundial de la Salud, OMS, ha promovido y diseñado una carta descriptiva con una serie de datos para detectar la enfermedad en países en los que los recursos son insuficientes, la cual no incluye el uso de la radiografía de tórax, UNICEF, 2004. No obstante, la radiografía tiene gran utilidad en casos de difícil diagnóstico. Esto ha causado en ocasiones el uso inadecuado de este recurso. El diagnóstico tardío y el tratamiento inadecuado de la NAC favorecen una letalidad y mortalidad elevadas aún en regiones con acceso adecuado a los servicios de salud. Definición: es la infección aguda del parenquima pulmonar adquirida por exposición a un microorganismo en la comunidad, en un paciente inmunocompetente y que no ha sido hospitalizado en los últimos 7 días y se caracteriza por signos respiratorios, tos, rinorrea, polipnea, dificultad respiratoria, de menos de 15 días de evolución acompañada de síntomas generales, ataque al estado general, fiebre. Prevención primaria. El lavado de manos, especialmente cuando se ha expuesto a individuos con infecciones respiratorias, disminuye el riesgo de NAC. El médico debe recomendar el lavado de manos. La alimentación al seno materno disminuye el riesgo de NAC. El médico deberá fomentar la lactancia materna exclusiva. La exposición a individuos con infecciones respiratorias en condiciones de hacinamiento y en guarderías incrementa el riesgo de NAC. El médico deberá recomendar evitar sitios concurridos y llevar al niño a la guardería cuando esté infectado. La exposición al humo del tabaco incrementa el riesgo de NAC. Evitar la exposición al humo de tabaco. La vacunación contra neumococo disminuye el riesgo de NAC causadas por serotipos específicos. Aplicar vacuna antineumococo de 7 serotipos en niños menores de 2 años según esquema recomendado. La vacunación contra Haemophilus influenzae disminuye el riesgo de NAC causada por serotipos específicos. Aplicar vacuna pentavalente según esquema. La administración de vitamina A no modifica la incidencia de NAC. No se recomienda el uso de vitaminas A y C para prevención de NAC en niños. La desnutrición, el bajo peso al nacer, la alimentación no exclusiva al seno materno, el hacinamiento, las inmunizaciones inadecuadas, la exposición al humo de tabaco, la asistencia a guarderías, son factores que predisponen al desarrollo de NAC en niños. El médico debe identificar, durante la atención del niño, en forma oportuna los factores de riesgo que favorecen el desarrollo de la enfermedad y promover la vacunación. Diagnóstico. La NAC afecta principalmente a niños menores de 5 años de edad. El médico debe considerar la posibilidad de NAC en aquellos niños menores de 5 años con síntomas respiratorios. La presencia de fiebre elevada es un dato clínico importante para el diagnóstico de NAC. Los datos clínicos de mayor utilidad para realizar el diagnóstico de NAC en niños menores de 5 años son tos, taquipnea, aleteo nasal, menores de 12 meses, y uso de musculatura accesoria, así como saturación de oxígeno menor del 94%. Se recomienda investigar NAC cuando se identifique durante la exploración física, fiebre de más de 38.5 grados centígrados, tos, taquipnea y otros datos de dificultad respiratoria, así como hipoxemia.
La sensibilidad y especificidad de los estertores bronquiales y broncoalveolares para el diagnóstico de NAC en niños de 12 a 36 meses sin taquipnea es del 75% y 57%, respectivamente. Ante la presencia de estertores bronquiales y broncoalveolares en niños de 12 a 36 meses de edad se recomienda investigar NAC aunque no exista taquipnea. En NAC grave, el niño puede presentar dolor referido al abdomen sin otros datos clínicos. Se recomienda buscar NAC cuando el niño presente en forma aguda fiebre o dolor abdominal, aunque no existan síntomas respiratorios. El aspecto físico general, el grado de alerta y la capacidad para aceptar el alimento en un niño reflejan la gravedad de la NAC. Se recomienda al médico investigar los siguientes criterios de gravedad de la enfermedad en niños con datos clínicos respiratorios. Aspecto general. B. Grado de alerta. C. Capacidad para aceptar el alimento. Ningún dato clínico por sí mismo es suficiente para establecer el diagnóstico de NAC, la combinación de diferentes síntomas respiratorios predice mejor la enfermedad. Para establecer el diagnóstico de NAC, se recomienda buscar intencionadamente la presencia de los siguientes síntomas y signos relacionados con la enfermedad, como son fiebre elevada, tos, taquipnea, dificultad respiratoria, aleteo nasal, menores de 12 meses de edad, y uso de musculatura accesoria. Estertores bronquiales y broncoalveolares, niños de 12 a 36 meses, sin taquipnea. Saturación de oxígeno menor del 94%. Pruebas diagnósticas. Se observa aumento en la cuenta leucocitaria. Con cifras hasta 15,000 /mm3. Particularmente cuando existe fiebre igual o mayor a 39 grados C. Sin embargo, esta relación no ha sido documentada en todos los estudios. No se recomienda realizar biometría hemática en todos los niños para establecer el diagnóstico de NAC. Sin embargo, se recomienda que se realice en los pacientes hospitalizados con diagnóstico de NAC como parámetro inicial de referencia. El crecimiento bacteriano de especímenes cultivados de nasofaringe no indica infección de vías aéreas bajas. La determinación sérica de proteína C reactiva no es útil para establecer el diagnóstico ni para distinguir entre infecciones virales y bacterianas en los niños con NAC. Los resultados de los estudios de detección viral tanto serológicos como los cultivos específicos usualmente no afectan las decisiones de manejo inicial de la NAC. No se recomienda la determinación sérica de proteína C reactiva, cultivo de exudado faríngeo, ni estudios serológicos y diagonal o cultivos virales para realizar el diagnóstico de NAC. Cuando se diagnostica NAC, la probabilidad para que un hemocultivo sea positivo es menor del 2.7%. Los cultivos sanguíneos son positivos en menos del 10% de los casos de NAC. Solo se recomienda tomar muestra sanguínea para hemocultivo en los niños hospitalizados con falla al tratamiento antimicrobiano. El examen del líquido pleural para cultivo, la detección de antígenos bacterianos mediante inmunoelectrofloresis y aglutinación en látex, son tomadas junto con ELISA como pruebas de estándar de oro para el diagnóstico etiológico de neumonías bacterianas por señor Streptococcus pneumonia y Haemophilus influenzae. Si existe líquido pleural debe ser aspirado con propósito diagnóstico y tomar muestras para detección de antígenos bacterianos y citoquímico, tinción de Gram y cultivos. Por los riesgos que existen durante el procedimiento, hemorragia pulmonar, neumotórax, descompensación hemodinámica, se recomienda solicitar apoyo al cirujano pediatra para la obtención de líquido de derrame pleural o se requiera de la colocación de pleurotomía cerrada e instalación de sello de agua o al médico con experiencia en estos procedimientos en caso de que no exista cirujano pediatra. Las neumonías complicadas y las no complicadas no se pueden distinguir en base a los datos clínicos iniciales, la fiebre prolongada por más de una semana antes del ingreso, y la presencia en la radiografía de tórax de opacidades multilobares u opacidades confluentes, pueden ayudar a predecir la neumonía complicada tempranamente. No se ha demostrado consistentemente que los estudios radiográficos cambien las decisiones de manejo ni que mejoren los resultados del tratamiento establecido. Los estudios radiográficos no han mostrado diferenciar entre etiología viral y otras etiologías. Solo se recomienda tomar radiografía de tórax en los casos siguientes. A pacientes hospitalizados. B. Cuando un niño presenta en forma aguda fiebre y dolor abdominal, aunque no existan síntomas respiratorios. Se sospecha de neumonía complicada. De presencia de estertores bronquiales y broncoalveolares en niños de 12 a 36 meses sin taquipnea. Tratamiento. Streptococcus pneumoniae es el agente etiológico más frecuente en la neumonía de adquisición comunitaria en niños. La amoxicilina es efectiva a altas dosis en otitis media aguda. En los niños de 2 meses a 5 años los macrólidos no son considerados como terapia de primera línea por la baja frecuencia de neumonía por Mycoplasma pneumoniae o Chlamydia pneumoniae. La antibiótico terapia oral es tan efectiva como la parenteral en niños hospitalizados con neumonía grave.
En los niños de 3 meses a 5 años con neumonía adquirida en la comunidad se recomienda como tratamiento ambulatorio la amoxicilina a dosis de 80 a 90 mg diagonal kilogramos diagonal día vía oral en 3 dosis por 7 a 10 días, dependiendo de la evolución. Dosis máxima 2 GRS al día. Para el tratamiento ambulatorio de la neumonía adquirida en la comunidad se recomienda el tratamiento oral, ya que mejora la adherencia al tratamiento. No hay diferencia de eficacia entre acitromicina y amoxicilina en el tratamiento oral de la neumonía adquirida en la comunidad en los niños. En los niños alérgicos a la penicilina se debe considerar el uso de macrólidos como tratamiento ambulatorio de la neumonía de adquisición comunitaria. En los niños de 3 meses a 5 años con neumonía adquirida en la comunidad que son alérgicos a la penicilina, la alternativa es la acitromicina, a las siguientes dosis. A el primer día, 10 mg diagonal kilogramos en una dosis al día, dosis máxima 500 miligramos. B del segundo al séptimo día, 5 mg diagonal kilogramos diagonal en una dosis al día, dosis máxima 250 miligramos. En caso de no contar con acitromicina, se puede emplear eritromicina a dosis de 50 mg diagonal kilogramos al día, vía oral, en 4 dosis, dosis máxima 2 gramos al día por 7 a 10 días. En los niños mayores de 5 años con neumonía adquirida en la comunidad los agentes etiológicos más frecuentes son Streptococcus pneumoniae, Mycolasma pneumoniae y Clamidia pneumoniae. No se ha encontrado diferencia entre la acitromicina y la eritromicina en el tratamiento de la neumonía adquirida en la comunidad en los niños. Con base a los agentes etiológicos de NAC en niños mayores de 5 años, el tratamiento ambulatorio de primera elección es la acitromicina a las siguientes dosis. C. Primer día, 10 mg diagonal kilogramos diagonal al día en una dosis, dosis máxima 500 miligramos. D. Del segundo al séptimo día, 5 mg diagonal kilogramos al día en una dosis, dosis máxima 250 miligramos. En caso de no tener disponible la acitromicina, se puede emplear eritromicina a dosis de 50 mg diagonal kilogramos al día, vía oral, en 4 dosis, máximo 2 gramos al día por 7 a 10 días. En los pacientes hospitalizados la penicilina procaínica es mejor que el cotrimoxazol, trimetoprima y sulfametoxazol, en el tratamiento de la NAC. No se ha observado diferencias entre la penicilina inyectable y la amoxicilina oral en el tratamiento de la neumonía adquirida en la comunidad en los niños. En los pacientes que no toleran la vía oral se puede considerar una dosis inicial de ceftriaxona. En niños de 3 meses a 5 años con neumonía adquirida en la comunidad y que rechazan la medicación oral, iniciar con penicilina procaínica a las siguientes dosis. A mayores de 1 año, 50.000 UI diagonal kilogramos diagonal día cada 24 lm dosis máxima, 200.000 UI. B de 1 a 6 años, 400,00 UI cada 24 horas intramuscular. C. Mayores de 6 años, 800.000 UIM cada 24 horas. Se recomienda cambiar a tratamiento oral en cuanto lo tolere. En niños de 2 meses a 5 años con neumonía adquirida en la comunidad y que rechazan la medicación oral una alternativa a la penicilina procaínica, es ceftriaxona 50 mg diagonal kilogramos al día, vía intramuscular. Dosis máxima 1 gramo y cambiar a tratamiento oral cuanto tolere en niños de 2 meses a 5 años con neumonía adquirida en la comunidad y que están hospitalizados. El tratamiento de primera elección es la penicilina sódica cristalina a dosis de 100.000 UI diagonal kilogramos al día en 4 dosis por 3 días. Si la evolución es adecuada a las 72 horas, cambiar el tratamiento a vía oral con amoxicilina a la dosis recomendada. En los pacientes hospitalizados la penicilina procaínica es mejor que el cotrimoxazol, trimetoprima y sulfametoxazol, en el tratamiento de la NAC. En niños con neumonía grave adquirida en la comunidad se debe considerar la combinación de macrólidos y betalactámicos, amoxicilina o ceftriaxona, ya que esto proporciona mayor cobertura. En niños mayores de 5 años con neumonía adquirida en la comunidad y que están hospitalizados el tratamiento de primera elección es la penicilina sódica cristalina a dosis de 100.000 UI diagonal kilogramos diagonal día en 4 dosis por 3 días, más acitromicina. Primer día, 10 mg diagonal kilogramos diagonal una dosis máximo 500 miligramos. Segundo a séptimo día, 5 mg diagonal kilogramos diagonal dosis máximo 250 mg o eritromicina a la dosis recomendada. Anexo 2, si la evolución es adecuada a las 72 horas, sustituye la penicilina por amoxicilina oral a la dosis recomendada. En los niños alérgicos a la penicilina, una alternativa es un macrólido o una cefalosporina. La anafilaxis secundaria a la administración de cefalosporinas ocurre en menos del 0.001% en pacientes con historia previa de alergia a la penicilina. En la literatura médica existe mínima evidencia que sustente evitar el uso de cefalosporinas en niños con anafilaxia a la penicilina. En niños hospitalizados, alérgicos a la penicilina que requieren tratamiento parenteral, el medicamento de primera elección es la ceftriaxona a la dosis recomendada, anexos 3. Del 16.7% al 35% de los neumococos aislados en pacientes con neumonía comunitaria en USA son resistentes a la penicilina.
En niños hospitalizados con neumonía adquirida en la comunidad y con falla al tratamiento con penicilina o con sospecha de infección por neumococo resistente a penicilina, esta se puede sustituir por ceftriaxona 50 mg diagonal kilogramos diagonal día, vía intramuscular o intravenosa. Dosis máxima 1 gramo. El tiempo del tratamiento se recomienda por 7 a 10 días, dependiendo de la evolución clínica del paciente. Existe controversia sobre la efectividad de medicamentos antitusígenos en la NAC. No existe evidencia sobre los beneficios de mucolíticos. No se recomienda el uso de mucolíticos ni antitusígenos en la NAC. Tratamiento no farmacológico. La posición de cúbito prono en lactantes menores mejora la dificultad respiratoria y necesidades de oxígeno suplementario. Posicionar a los lactantes en posición de cúbito prono bajo monitorización cardiorrespiratoria continua. Si esta no puede llevarse a cabo, se recomienda posicionarlo en decúbito supino. No hay evidencia a favor de que aumentar el aporte de líquidos mejore la evolución de las infecciones respiratorias agudas, pero hay algunos artículos que refieren evidencia en contra. No se recomienda aumentar el aporte de líquidos en pacientes bien hidratados con NAC. Las terapias dirigidas a la limpieza de las vías aéreas tales como drenaje Pascharel, fisioterapia pulmonar y micronebulizaciones no deben ser usados en pacientes sin neumonía complicada. No se recomienda el uso de terapias dirigidas a la limpieza de las vías aéreas ni las micronebulizaciones en niños con neumonía comunitaria no complicada. Criterios de referencia. Es recomendado hospitalizar a niños con neumonía adquirida en la comunidad con las siguientes condiciones. A. Deshidratación grave. B. Paciente menor de 3 meses. C. Deshidratación moderada con imposibilidad para hidratarse oralmente. D. Dificultad respiratoria moderada o severa. E. Falla en el tratamiento antibiótico ambulatorio. F. Cuando el médico o la familia consideran que el niño no va a estar seguro en casa. G. Saturación de O2 91%. H. Presencia de apneas. Y dificultad para la alimentación. Se recomienda referir al segundo nivel para su hospitalización a los niños con neumonía adquirida en la comunidad en las siguientes condiciones. J. Paciente menor de 3 meses. K. Presencia de apneas. L. Dificultad para la alimentación. M. Deshidratación grave. N. Deshidratación moderada con imposibilidad para hidratarse oralmente. O dificultad respiratoria moderada o severa. P. Falla en el tratamiento antibiótico ambulatorio. Q. Cuando el médico o la familia consideran que el niño no va a estar seguro en casa. Se debe considerar la consulta con el especialista en enfermedades infecciosas pediátricas en caso de falla al tratamiento de segunda elección, comorbilidades o confusión en la elección del siguiente esquema de tratamiento. Se recomienda consultar con un especialista pediatra en enfermedades infecciosas en caso de falla al tratamiento de segunda elección, comorbilidades o duda en la elección del siguiente esquema de tratamiento o necesidad de otros procedimientos diagnósticos. Se debe considerar consultar con un especialista pediatra en neumología cuando exista duda en el tratamiento del derrame pleural. Se recomienda consultar con un especialista pediatra en neumología cuando exista duda en la conducta a seguir en caso de derrame pleural. Se recomienda solicitar apoyo al cirujano pediatra para la obtención de líquido de derrame pleural o se requiera de la colocación de pleurotomía cerrada e instalación de sello de agua. Se debe considerar envío a una unidad de cuidados intensivos pediátricos cuando a saturación de O2 92% con FiO2 mayor que 60%. B. Estado de choque. C. Dificultad respiratoria grave. De respiración lenta o irregular. E. Apnea recurrente. Se recomienda traslado a la unidad de cuidados intensivos pediátricos cuando F. Saturación de O2 92% con FiO2 mayor que 60%. G. Estado de choque. H. Dificultad respiratoria grave. Y respiración lenta o irregular. J. Apnea recurrente. Vigilancia y seguimiento. La sintomatología respiratoria puede ser originada por otras enfermedades. La persistencia de la fiebre después del inicio del tratamiento, se puede deber a falta apego al tratamiento, complicación como derrame, empiema o absceso, o algún problema en el huésped como inmunosupresión o fibrosis quística. Se recomienda que el médico revalore al paciente las 24 horas de iniciado el tratamiento, y si existe progresión de la enfermedad referir a segundo nivel, ver criterios de referencia. Se recomienda que el médico valore nuevamente al paciente a las 72 horas de iniciado el tratamiento y si existe progresión de la enfermedad, persistencia de la fiebre o sospecha de complicación, lo refiera al segundo nivel, ver criterios de referencia. Se recomienda que el médico instruya a los familiares para que en caso de signos de alarma acudan de inmediato a revaloración, ver anexo 6.2, cuadro cuarto. Las neumonías bacterianas ocasionan aumento de los leucocitos a valores cercanos a 15,000 diagonal milímetros 3, especialmente cuando se asocia a fiebre igual o mayor a 39.0 grados centígrados. Sin embargo, esta relación no ha sido documentada en todos los estudios.
No se ha demostrado consistentemente que los estudios radiográficos cambien las decisiones de manejo ni que mejoren los resultados del tratamiento. No se recomienda la toma de biometría hemática ni la radiografía de tórax para la revaloración de las 24 y 72 horas. Se recomienda que si a las 72 horas hay buena evolución, hacer el cambio a tratamiento oral y egresar si cumple los siguientes criterios. D. Remisión de la fiebre. E. Desaparición de la dificultad respiratoria. F. Buena tolerancia en la ingesta oral. G. Buen estado general. H. Seguridad de que habrá continuación y conclusión del tratamiento en forma ambulatoria. Se recomienda revisión médica en el primer nivel de atención 48 horas después del egreso, o en cualquier momento en caso de presencia de signos de alarma. Se recomienda valorar la respuesta al tratamiento antibiótico 72 horas después de haberlo iniciado. Considera. Falla al tratamiento. Presencia de complicaciones. Solo se recomienda realizar biometría hemática, radiografía de tórax y hemocultivos en caso de que se considere falla al tratamiento antibiótico. Se debe considerar la consulta con el especialista en enfermedades infecciosas pediátricas en caso de falla al tratamiento de segunda elección, comorbilidades o confusión en la elección del siguiente esquema de tratamiento. Se recomienda consultar con un especialista pediatra en enfermedades infecciosas en caso de falla al tratamiento de segunda elección, comorbilidades o duda en la elección del siguiente esquema de tratamiento o necesidad de otros procedimientos diagnósticos. Se debe considerar consultar con un especialista pediatra en neumología cuando exista duda en el tratamiento del derrame pleural. Se recomienda consultar con un especialista pediatra en neumología cuando exista duda en la conducta a seguir en caso de derrame pleural. Por los riesgos que existen durante el procedimiento, hemorragia pulmonar, neumotórax, descompensación hemodinámica, se recomienda solicitar apoyo al cirujano pediatra o al médico con experiencia en estos procedimientos si no se cuenta con cirujano pediatra para la obtención de líquido de derrame pleural o se requiera de la colocación de pleurotomía cerrada e instalación de sello de agua. Se debe considerar envío a una unidad de cuidados intensivos pediátricos cuando a saturación de O2 92% con FiO2 mayor que 60%. B. Estado de choque. C. Dificultad respiratoria grave. D. Respiración lenta o irregular. E. Apnea recurrente. Se recomienda traslado a la unidad de cuidados intensivos pediátricos cuando F. Saturación de O2 92% con FiO2 mayor que 60%. G. Estado de choque. H. Dificultad respiratoria grave. Y respiración lenta o irregular. J. Apnea recurrente.